Seguimos en Código, está Santiago Kovatlov, lujo de que nos damos esta noche. Gracias, Kovatlov, por acompañarnos. Veníamos charlando en el corte. Sí, pues empezamos antes, ¿no? Sobre una sociedad dividida, uno dice entre que opositores y oficialistas, kirchneristas y antikirchneristas, y Kovatlov tiene una mirada que hace otra división, también en dos, porque somos, parece, binarios, pero es otra división. ¿Cuál es? Sí, yo creo que la sociedad argentina en cierta medida está dividida entre la resignación, que implica la posibilidad de que el peronismo siga resultando invicto, y una muy tibia esperanza, que está más asociada al anhelo de cambio que a la evidencia de que sea posible cambiar. Y esto abarca un sector muy importante de la población también. Pero me parece que son malos indicios de la madurez política de la Argentina, la resignación y la tibia esperanza. Porque evidentemente un país funciona razonablemente bien cuando la necesidad de transformación no es tan radical y tan profunda. Un país tendría que tener matices de cambio. Uno diría, bueno, estamos en una democracia republicana, hay un centro derecho y una centro izquierda, supuestamente. Gobierna uno, gobierna el otro, se alternan en la producción de errores y aciertos, pero la expectativa social no es redencional. Yo creo que cuando una sociedad tiene expectativas redencionales y tenemos que cambiar todo, es necesario que esto termine de una buena vez, tenemos que pasar a otra cosa, aún del lado de la oposición, son discursos que tienen una connotación apocalíptica. Y no es bueno, no es bueno. Ahora sí, es como llegamos siempre a que el que llega quiere refundar todo. Sí. Si hay una demanda de este tipo, el que llega da curso a esa demanda y dice vamos a fundar todo de cero. Sí, hay una vocación genesíaca, ¿no? De génesis, de empezar todo otra vez. Sí. Y es otro indicio muy malo. Es como si nosotros dijéramos que las generaciones no guardan entre sí un vínculo de enriquecimiento mutuo. Si todos tenemos que ser padres por primera vez, no podemos tener segundos hijos. No, claro. Ahora, dígame, tomando lo que usted decía, que es muy, muy interesante, la verdad que el tiempo que tenemos siempre es... Claro. Pero, digo, primero, la descripción que usted hace entre esa resignación y esa necesidad de querer buscar un cambio, ¿es la misma que había hace 10 años, hace 15 años, o esto ha sufrido un cambio, ha empeorado, está profundizada, o estamos en el mismo estadio? Yo creo que se ha profundizado la repetición. Es decir, la repetición no es nunca idéntica, pero siempre tenemos expectativas muy parecidas desde hace un tiempo considerable. El retorno a la democracia no permitió avanzar, porque como no se completó la superación del autoritarismo en la Argentina, como el autoritarismo sigue vigente, la democracia sigue siendo un régimen debilitado. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez la necesidad de encontrar líderes confiables. ¿Por qué no tenemos partidos políticos claros? Entonces, la disputa política recae siempre, desde el punto de vista del electorado, en la posibilidad de confiar en alguien. Pero confiar de una manera que yo creo que es políticamente enferma. No podemos confiar en un liderazgo redentor. De manera casi providencial. Sí, esa muy sería. bien. Muy bien, ese es el término, Van der Kolk. Yo creo que efectivamente los liderazgos providenciales, redencionales, son peligrosos. Mira el caso de Obama, salvado las distancias entre Argentina y Estados Unidos. Obama ha sido víctima de la desidealización, pero de todas maneras, idealizar a un líder político no es razonable. El que tiene alguna comprensión de lo que es la política pide una sana medianía. Una sana medianía que es... Pero es muy poco romántico eso. Sí, y en consecuencia políticamente es poco rentable. Pero mientras la Argentina siga un país que se desviva por el romanticismo, nuestra democracia va a ser muy inconsistente. Usted habló recién de autoritarismo, ¿no? Sí. En la Argentina. ¿Eso es un defecto de las instituciones o es parte de la genética nacional? Yo no creo en la genética nacional. Creo en lo que las instituciones debilitadas generan en una sociedad. ¿Cómo puede ser que a 30 años o más del retorno a la democracia sigamos teniendo que bregar para tener un poder legislativo independiente, solo un poder judicial independiente, un ejecutivo que no se devore a las otras instancias de la República? Nuestra pelea sigue siendo una lucha incesante por fundar
Y no podemos vivir en un estado fundacional perpetuo. Eso desgasta la fe en el sistema político y condena la resignación. Entonces me parece que nuestra cultura política es muy pobre porque la evolución de nuestra democracia ha sido muy pequeña. Es verdad, ya no tememos un golpe de Estado, pero hoy tememos a los civiles que están en el poder, porque no sabemos si van a garantizar la estabilidad del sistema, el respeto a la Constitución, la seguridad de la sociedad. ¿Qué es la inflación? Desde mi modestísimo punto de vista, la inflación es la evidencia de que no tenemos moneda. No tenemos moneda, es decir, no tenemos recursos con los cuales ver reflejada en nuestra práctica cotidiana la existencia de una sociedad con políticas de intercambio medianamente estables. Les quiero contar una anécdota. A ver. Vengo de Dinamarca, donde estuve con mi mujer y unos amigos muy queridos. En un momento dado le pregunté a una señorita con la que estábamos conversando, le digo, dígame, ¿y qué tal están ustedes? Que es una pregunta que en la Argentina se responde políticamente. Sí, claro. Me dice, bueno, con mi marido estamos cambiando el techo de la casa porque en la última nevada tuvo algunas filtraciones. Yo creí que bromeaba conmigo y me di cuenta que mi pregunta era la patológica. La respuesta de ella suponía un sistema que funciona razonablemente bien y me contestaba desde una individualidad en ejercicio. Una individualidad en ejercicio tiene lugar cuando el sistema político genera previsibilidades razonables. También estuve en la tierra de los suyos, en Holanda, y me pasó una cosa notable. Ahí hay un poquito de, de mar agitado, ¿eh? Y se nota en la calle. Pero me pasó algo muy interesante. Pasé por el sistema de control del aeropuerto con los brazos en alto, donde detectan qué metales llevo. Yo pasé así. Del otro lado había un policía holandés. Cuando me vio así me hizo ¡hey! Descodificamos de manera distinta las cosas. Yo era un culpable. Él era alguien que me consideraba a mí un ciudadano. Estas disonancias que revelan en cierta medida qué es lo que yo llevé a Europa cuando viajé, me ponen en evidencia hasta qué punto vivimos en un estado difuso con respecto a nuestra identidad cívica. Porque operamos como si la pauta dominante debiera ser: las cosas están mal, están más o menos bien. ¿Cómo están las cosas? La inseguridad genera desorientación. Tiene un discurso y volvió en esta charla que venimos teniendo ahora esta noche en cuestionar esta idea fundacional, ¿no? Del líder providencial y la política fundacional. Uno puede decir, mira, Kovaldov dice que no hay que cambiar todo lo que hay ahora. Dice que algunas cosas de este gobierno, de este ciclo y de esta década hay que conservarlas porque están bien. Porque no debe hacerse todo de cero, ¿es así? Sí. Sí, estoy persuadido. Si un gobierno es enteramente malo, el próximo está condenado a ser perfectamente bueno. Y no es interesante eso. Los gobiernos tienen que tener matices. Este gobierno ha hecho algunas cosas sensatas, pero es un gobierno que necesita que sus adversarios no hayan hecho nunca una buena. Esta es su patología. Me parece que creceremos políticamente en el momento que digamos, además de lo hecho, vamos a hacer otras cosas. Entonces ahí es donde se empieza a advertir lo que es la convivencia más madura. Es como entre las personas. Cuando alguien es interesante no es porque es enteramente bueno, sino que tiene cosas buenas. Entonces la pasión por el matiz hablaría de una política más madura. Ahora, claro, es justamente lo que no existe aquí, ¿no? Pero retomando un poco lo que decía en torno a esas divisiones, ¿no? Entre la resignación y aquello que... La esperanza difusa. Claro, digo, es difícil imaginar que con esa descripción aquellos que están orientados o elegidos para conducir sea muy diferente a eso. Sí. Yo creo que se están disputando el poder mucho más que un concepto rico de país. ¿Cómo ganar el electorado? Cuando el electorado no es un electorado que tiene demandas normales, mensuradas, tranquilas, cuando lo que se está pidiendo es redención y empezarlo todo otra vez y estar seguros de que tenemos un Estado, de que uno puede caminar por la calle. Las promesas tienen que ser desmedidas.
En cambio, me parece a mí que Argentina tendrá líderes o en todo caso dirigentes más interesantes cuando nuestra política tenga algún grado de estabilidad. Al no haber estabilidad en los procesos políticos, nuestros líderes tienen que tener fatalmente una característica democráticamente poco interesante, que es emplear el yo en lugar del nosotros. Referirse a sí mismos o postularse individualmente como figuras equivalentes al Estado. No es interesante esto, porque como no contamos con instituciones seguras, tenemos que contar con promesas desmedidas. El día que empezó esta década, que algunos llaman ganada y otros perdida o con cosas, calificaciones diversas, el 25 de mayo del 2003, Kirchner asume y en el discurso en el Congreso dice: vamos a ser un país normal. Por ahí estaba esta idea de paremos un poquito, hagamos un país previsible, normal, mediano. Después las cosas fueron para otro lado. Yo creo que al comienzo él contaba con la expectativa social de que eso fuera así, pero también era evidente que él venía de una experiencia de 16 años de gobierno en una provincia donde si por normalidad se entendiera fortaleza de las instituciones y valor relativo de los liderazgos personales, él eso en la cabeza no lo tenía. Él quería conciliar la normalidad del país con un liderazgo excluyente. Creo que las cosas tendieron a mostrar hasta qué punto el liderazgo excluyente fue más poderoso que la normalización del país. Gracias. Muchas gracias. Nosotros venimos en 40 y tantos segundos, me dicen, o quizá menos. Vamos a dar los premios de esta noche en Código.